Bien, buenas tardes. Comenzamos la segunda parte de la jornada divulgativa sobre la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo. Y para presentar al primer ponente requerimos la presencia de don Alfonso Sánchez Mosilla, que presentará a nuestro matemático, don Pedro Peinado. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta hora sin competitiva, como conocemos. Así que voy a intentar sacarle de su sopor y para ello voy a hacer algo totalmente diferente de lo que hacen los presentadores. Yo no les voy a contar qué es Pedro Peinado Rocamora, no les voy a contar cuáles son sus éxitos académicos, profesionales y sus grandes premios nacionales, que los tienen muy significativos. Yo les voy a contar quién es Pedro. No qué es. Es un matemático, eso sí que lo voy a decir, brillantísimo, por cierto, y les voy a contar una trayectoria exitosa de las pocas que hay. Yo, como director del equipo de investigación, como se pueden ustedes imaginar, entrevisto a muchísimas personas que se postulan como candidatos a ser miembros de este equipo. Muchísimas, lamentablemente demasiadas, porque no todas ellas llegan a lo que les gustaría a ellos y probablemente a nosotros, porque no es fácil llegar, es muy fácil salir, pero no es fácil llegar. Y me explico. Hace falta una trayectoria profesional y humana considerable. En estos momentos, en lo que se nos considera, y lo puedo decir no a título personal, sino como director del equipo, se nos considera un referente internacional y nadie sabe más que nosotros en este momento sobre este tema. Absolutamente nadie. Ni en Italia, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. Así que no podemos cometer errores, no puede entrar cualquiera. Cuando alguien llama a nuestras puertas, postulándose como candidato a ser investigador, pues evidentemente hay un proceso, un protocolo. Intentamos averiguar de esta persona su trayectoria, no solo lo que cuenta y lo que es público, sino lo que él no quiere que sepamos. No usamos malas artes, evidentemente, no somos el CSIC ni nada parecido, pero bueno, tenemos nuestras herramientas y una de ellas soy yo. Me explico. A mí me llamaban en mi profesión, uno decía el título, otro el profiler, por la sencilla razón de que tengo cierto olfato para detectar la mentira y para detectar la exageración, y a lo mejor yo no puedo descubrir cuál es la verdad, pero sí puedo descubrir que me están mintiendo. No sabré por qué, pero sí sé que me están mintiendo. Eso a los jueces les encantaba ver cómo lo ejercía con los detenidos y con los acusados, porque los forenses no solo hacemos autopsias, hacemos muchas más cosas. Bueno, pues Pedro fue un candidato, yo a él no lo conocía hace 15 meses, 18 meses no lo conocía. Me manda un correo electrónico, él sabrá cómo consiguió mi correo, postulándose como candidato, bien, ahí empezó el proceso. Eso fue no sé si fue en enero o diciembre, en la Navidad, no la pasada sino la anterior. Durante 3 meses pasó absolutamente todos mis filtros y no es fácil. No es fácil pasar mis filtros. Me convencí de que era una persona candidata, idónea, con un currículum impecable, con unas publicaciones interesantes, con una capacidad de trabajo, con una capacidad investigadora notable, con una capacidad de trabajo en equipo también considerable, capaz de respetar la autoridad, capaz de soportar la frustración. Y a partir de ahí, cuando yo lo consideré que era un candidato idóneo, fue cuando empezó de verdad la fase dura para él, porque a partir de ahí, cuando él pensaba que ya lo había conseguido, fue cuando empecé a ponerse lo difícil de verdad. Digo, a ver, Pedro, ¿tú has pensado que aquí vas a perder dinero? No vas a ganar dinero, vas a perder dinero. Vas a perder prestigio profesional, porque todo científico que se acerque a cosas de curas, inmediatamente baja en su escalafón profesional. ¿Tú has pensado que vas a perder
¿Sí? Bien, vamos a ver si es verdad. Bueno, pues de eso hace justamente un año. En un año se ha convertido en el miembro imprescindible del equipo. Ha conseguido poner el lenguaje matemático, lo que nosotros ya sabíamos, desde el punto de vista científico. Hemos volcado en él toda la información y ha sido capaz de asimilarla, y les aseguro que esto, como dice Guillermo, no es para todas las cabezas. Bueno, pues él ha sido capaz de asimilar en tiempo récord toda la información y de ponerla en el lenguaje matemático. Y además va a ser capaz de contárselo a ustedes, a los que lo saben matemáticas, entre los que me incluyo, lo va a contar de forma que lo entiendan. Así que les dejo en sus manos y enhorabuena. Muchísimas gracias. Según relata el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret fue ajusticiado por las autoridades de su tiempo y condenado a ser crucificado. El Evangelio según San Juan indica explícitamente que, tras su muerte, José de Arimatea, uno de los discípulos clandestinos de Jesús, pidió autorización a Pilato para retirar el cadáver. Dado que el cuerpo manaba sangre por la nariz y por la boca, colocaron alrededor de su cabeza un sudario que quedó profusamente manchado. Según la tradición, ese sudario es el que se conserva en Oviedo desde tiempo inmemorial. Se trata de una tela muy arrugada, agujereada y recosida que presenta unas huellas que merecen ser estudiadas. Para su análisis, los investigadores aplican la terminología que aparece en pantalla, haciendo una distinción entre el anverso y el reverso de la tela. Se observa con claridad un eje de simetría en la configuración de las manchas, ya que el sudario fue doblado por la mitad cuando la sangre todavía tenía la propiedad de empapar el tejido. Todas las manchas han sido convenientemente cartografiadas para poder comprender su configuración. Las personas que se hicieron cargo del cadáver de Jesús, según indican también los evangelios, lo envolvieron en una sábana limpia, tal y como era la costumbre de los judíos en el siglo I a la hora de sepultar. Esta sábana es lo suficientemente larga como para envolver el cuerpo de un varón adulto, cubriéndolo por delante y por detrás, tal y como se aprecia en esta animación. El evangelio según San Juan también indica que el cadáver de Jesús quedó en el sepulcro envuelto en la sábana y que el sudario con el que le habían envuelto la cabeza quedó enrollado en un lugar aparte. El domingo por la mañana, cuando las santas mujeres acudieron al sepulcro para terminar de embalsamar el cadáver, descubrieron que el cuerpo había desaparecido. Sin embargo, tanto la sábana como el sudario permanecían en el interior de la tumba, tal y como la comitiva fúnebre los había dejado colocados en el momento de la sepultura. La sábana se conserva en la ciudad italiana de Turín, pero el hecho de que presente manchas compatibles con las que podemos observar en el sudario de Oviedo indica que probablemente envolvieron el cuerpo de la misma persona el mismo día. Pues querámonos, el camino se bifurca en dos sentidos. O vamos hacia lo posible o vamos hacia lo imposible. Si nos centramos en lo posible, el posible tiene su graduación, tiene una escala que se puede medir. Para ello hay una disciplina y una parte de la matemática que es la probabilidad, y nos sitúa desde la probabilidad cero, que son los sucesos imposibles, a los sucesos seguros, que dan la probabilidad 1, que el porcentaje lo situamos en 100%, ¿no? Para nivel entendible, ¿no? Por el medio, lo que nos movemos es dentro de la incertidumbre, y la incertidumbre tiene, insisto, tiene su grado. Es muy importante saber qué es lo imposible. A día de hoy es imposible vivir sin respirar, igual que es seguro que vamos a morir. Cuando queramos medir, y tenemos muchos sucesos que se pueden medir, bueno, acertar 6 números de la primitiva es muy poco probable. 0,70 y un 7 es la probabilidad que se da para acertar los 6 números de la primitiva. Tener un vuelo seguro, sin víctimas mortales, actualmente la probabilidad del año 2017, el año más seguro de la aviación internacional, pues 0,0000001.
muchos ceros, 8, 3, 7, 5. En este escenario nosotros nos vamos a mover, pero es muy importante que decidamos, ahora porque estamos aquí, antes de dormirnos, es muy importante porque si no después los sueños engañan, que consideramos hechos razonablemente defendibles. Y en eso estamos. Nosotros, la ciencia, las matemáticas, y es por lo que yo me subo hoy a este escenario, desde el Big Bang, va midiendo y puede describir desde las espirales de la galaxia hasta cualquier hecho, el movimiento planetario, está todo completamente descrito. Bueno, hay varios escenarios dependiendo de la velocidad de movimiento de los cuerpos, hasta las espirales de la tormenta, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y todo eso es medible y muchas veces predecible, ¿vale? Tenemos modelos matemáticos que prácticamente pueden predecir, medir y describir lo que sucede en la realidad. Insisto que durante mucho tiempo se viene observando una serie de modelos que al final terminan en una descripción numérica. Y yo me subo con esta vocación, con una vocación numérica. ¿Es la más importante? No. ¿Es la única? No. ¿Es exclusiva? No. Pero al final, si somos lo prudentemente objetivos que tenemos que ser, los patrones son identificables. Y tenemos patrones identificables, insisto, en toda la naturaleza, desde lo más grande hasta lo más pequeño, hasta el simple movimiento de las alas de una libélula, la formación de esas alas, y bajando hasta niveles microscópicos que al final terminan en la formación natural. Esa formación llega hasta lo que es un átomo, un electrón, un quark, es decir, toda la naturaleza viene descrita. Y eso al final nos lleva a un laberinto de datos. Un laberinto de datos que hay que poner un raciocinio, que hay que poner un control. Como toda fuerza debe ser una fuerza inteligente la que debe primar esta ordenación. Y ahí aparece la física, ahí aparece la matemática y aparece la ciencia. Esta ordenación a mí me exige hacer lo contrario que han hecho, iba a decir mis compañeros, no, mis maestros, esta mañana. Lo que me exige es no pasar del 2D al 3D, sino pasar del 3D al 2D. Yo tengo que un fenómeno natural o un fenómeno que existe, que puede ser cuantificable o describible, tengo que pasarlo al 2D. Y en ese estamos, en la descripción de un proceso natural a la luz de las matemáticas. La luz de la matemática, durante esta tarde, pues nos va a hablar de probabilidad, de estadística, nos va a hablar de correlaciones, de traslaciones y angulaciones, de proporciones, nos va a hablar de simetría, nos va a hablar de análisis de funciones y no nos va a hablar de más cosas porque no me quedaba espacio. Si no, la hubiese seguido hasta el final. Pero eso es lo que nos trae aquí esta tarde y antes de nada tengo que agradecer profundamente a la ciudad de Ronda, a la Real Hermandad del Santo Entierro, a Jaime, a Francis, a Miguel, a todos los que nos habéis atendido con tanta fraternidad, porque viene la palabra así. Nos hemos sido súper cómodos y que bueno, estamos encantados y mil gracias por cómo nos habéis recibido esta tarde. Yo además tengo que darle las gracias a mis tres maestros, a Guillermo, a Juan Manuel y a Alfonso, por admitirme en ese equipo y por darme un hueco en este cartel esta tarde, ¿no? Y siendo así, empiezo a dividir este concepto en dos cuestiones. Yo voy a hacer 3 mini conferencias. Las 2 primeras se parten en 2, que ni siquiera son mías solo. La primera de ellas es un estudio
probabilístico de triplicidad, que bueno, ha sido trabajado en común con Alfonso, al que estoy doblemente agradecido, y que si yo estoy esta tarde aquí es gracias a él por todo lo que me ha apoyado, que me ha enseñado y me ha guiado. Así que, Alfonso, como sabes, mi más cariñoso agradecimiento. La segunda parte, y después hablaré también de él, es un trabajo que hemos hecho en conjunto con el maestro Juan Manuel Miñarro y que será el segundo capítulo de la entrega. Pero antes yo lo que quiero es situarme en el ámbito de la probabilidad. La probabilidad es una ciencia más seria de lo que parece, no es solo estudiar el lanzamiento de un dado. Tiene una profundidad bastante más grande, que tampoco voy a poner a defender ahora yo por cuestiones de tiempo, y que en la ciencia moderna tiene una cuota de participación muy importante. Lo que, centrando ya esta primera parte, nosotros nos situamos en una figura histórica que aparece ahí en una obra de Enrique Simonet, del año 1892. Esa obra se llama Flevit Super Iliam, está basada en el Evangelio de Lucas 19:41, cuando dice que profetiza la destrucción de Jerusalén. Dice: al ver Jesús la ciudad, lloró por ella. Ese llanto es el factor humano que queremos estudiar también, de la figura histórica de Jesús de Nazaret, que en 20 minutos situaré como el candidato número 1 a ser el hombre de la síndrome y del sudario de vida. Lo queremos comparar triplemente, queremos hacer una triangulación. ¿Qué relación hay entre sudario, síndrome y Jesús de Nazaret? ¿Estuvieron juntos en algún momento? Antes Guillermo lo ha adelantado. Pues seguramente de las pocas probabilidades, de las pocas opciones que hay, es que sea en Jerusalén en el año entre el 3 y el 5 de abril del año 33. Y de eso se trata. Se trata de establecer bloques de similitudes entre estos dos objetos y este sujeto histórico. Nosotros hemos clasificado 14 hasta esta mañana, que estando ahí sentado, Alfonso me ha dicho: hay una más, la 15ª, que si él me autoriza, después la diré, cuando termine me ha autorizado. Entonces, es importante saber que, lo han dicho antes ellos, estamos en investigaciones abiertas, pero investigaciones abiertas que esta semana mismo hay datos que nosotros, Alfonso y yo, hemos cambiado. Porque vamos reflexionando y la vamos actualizando, ¿no? Entonces, de esas 14 similitudes, la hemos intentado situar en cuatro bloques. La primera en heridas sangrantes, que tenemos 5 similitudes, en 2 lesiones no sangrantes, en 4 relativas a la muerte y al enterramiento del cuerpo, y por último a 3 que hemos clasificado en otras, ¿vale? Como pide la metodología científica a la hora de defender la validez y confiabilidad de un experimento, buscamos la triangulación. Cuando estamos en sucesos cualitativos, hay que buscar distintos instrumentos que medimos lo mismo. En este caso, nosotros, buscando el principio de prudencia como máxima expresión en este trabajo, leyendo, como antes se ha comentado aquí, como decía Juan Manuel, que hay que leer lo que se ha hecho hasta ahora, 2 precedentes, ninguno de los 2 nos supera en prudencia. De hecho, nosotros somos casi 50 veces numéricamente más prudentes que los datos que vosotros, perdonadme que os tutee, pero los del sur nos tenemos que tratar de duelo. Tenemos una primera herida compatible con una lanzada, que puede ser defendida tanto en sudario. Ya Alfonso ha explicado que se encontró fibrina, que seguramente venía de la lanzada, como en síndrome, y la narración evangélica de la historia de Jesús de Nazaret, de forma histórica, demuestra que había una lanzada. Además, hay heridas punzantes en el cuero cabelludo. A Jesús de Nazaret se le presupone una corona de espinas. Además, hay heridas compatibles con la flagelación. Aquí, en el sudario, no se ve, porque está muy lejos, pero se ve perfectamente la misma herida que hay en la síndrome. Es decir, hay
heridas compatibles en los dos lienzos, y se sabe que Jesús de Nazaret se describe su flagelación, que fue traspasado, ya la realizaba Alfonso, como ya anunciaba el Antiguo Testamento, como define San Juan, y como demostraron en el trabajo el equipo de investigación. Y por último, clavado de pie y mano. Aquí tenemos la primera posible incompatibilidad. Nosotros tenemos en la síndrome, pues bueno, está claro que estaba clavado de pie y mano. Jesús de Nazaret se describe que estuvo clavado de pie y mano, pero el sudario no es incompatible. Es tanta la fortaleza que hay en el síndrome y el sudario que creemos que no desvirtúa el sudario, que metamos esto como una condición incompatible. De hecho, la muerte del sudario, la posición de muerte, creemos, o por lo menos de la formación de las imágenes, que una primera parte fue en vertical y es compatible con una crucifixión. Desde serio sangrante tenemos la luxación del cartílago nasal, que según las torturas que relatan los evangelios, pues es compatible solo con las caídas y con los golpes. Ya a primera hora de la noche parece ser que el golpe fue bastante fuerte y que se pudo crear esa luxación del cartílago. Tenemos mechones de pelo arrancados en la misma zona. Era muy común humillar al reo arrancándole pelo, y hemos encontrado pelo arrancado en síndrome y sudario en la misma zona anatómica. Y relativa a la muerte y el enterramiento, no es incompatible que estuviese crucificado, igual que no es incompatible que estuviese clavado en mano y pie. No es incompatible tanto el síndrome y el sudario que tuviese la otra tela. De hecho, viendo las dos, lo razonable es que hubiese una tela en cada una de ellas. Es decir, me explico. Es razonable que después del sudario hubiese un lienzo funerario que fuese un sudario de verdad, un enterramiento que fuese completo, como el enterramiento judío, y viendo la síndrome y la falta de sangre que tiene según la tortura, no es incompatible que tuviese un sudario previamente puesto en él. Que fue cubierto de aroma, lo relatan los evangelios, y se ha encontrado tanto el síndrome y sudario aromas compatibles con el enterramiento judío. Por último, tenemos sangre del tipo AB, lo he dicho esta mañana Alfonso, que Jesús de Nazaret tuviese la sangre AB, eso no aparece en el Evangelio, pero es compatible por la proporción que hay de personas judías que tienen ese tipo de sangre. El pelo apelmazado por fluidos corporales es una característica que es bastante, yo diría, casi definitiva en la comparación de síndrome y sudario. En el vídeo, que he tenido que bajar también la calidad un poco y va a pegar saltos, veis que hay una línea roja y otra línea negra. La línea negra es los puntos negros, perdón, es la amplitud que en el sudario de Oviedo tiene una parte de pelo que parece que está apelmazado por detrás, ¿no? Es una especie de coleta, que es lo que llamamos ahora de mariposa. Los puntos amarillos es la amplitud que tiene en la síndrome, en la misma zona anatómica, por detrás, por debajo de la nuca, y ahora mismo se va a ir transformando la imagen en el color negativo de cómo se va dibujando en la misma zona, con la misma longitud y con la misma amplitud, aunque es difícil de ver en la imagen, una figura de pelo prácticamente igual en ambos. Se ve, ¿verdad? Esto es lo que aparece en sudario, esto es lo que aparece en la silla. Un hecho que ahora hablaremos de las coincidencias especialmente significativas y específicas. Porque hay parecidos que pueden ser razonables, pero hay otros que son tan específicos que nos pueden dar datos definitivos. Por último, que era hombre. Parece ser que la medida anatómica que era hombre. Esto no lo habíamos contemplado hasta que me lo dijo mi hijo. Dice, papá, ¿vos habéis pensado que parece razonable que sea hombre? Pues sí. No lo habíamos pensado. Y Alfonso esta mañana me decía lo mismo que decir la 15ª coincidencia que meteremos en el cálculo posteriormente. Hay cosas tan obvias que no contemplamos porque las damos como parte del ecosistema, ¿no? Parte del paisaje. Y hay una hinchazón en el pómulo
que coincide con el golpe que dice el Evangelio, que dio una bofetada, que no fue una bofetada, fue el golpe con un bastón. El Evangelio rapisma, la traducción es un golpe seco, y aparece una inflamación en el pómulo, tanto en síndrome como en sudor. Por lo tanto, ya esta presentación está desactualizada de esta mañana, gracias a Alfonso, que sumará. Pero claro, esto ahora lo que hay que hacer es darle un poco la vuelta y ahora viene lo duro, ¿eh? Os pido, me decía Francis que la hermandad tenía mucha obra de caridad y que se volcaba mucho con la caridad. Este es el momento de demostrarlo. Sé que volcarse con la caridad cristiana. Y es que ahora mismo, como son sucesos que son intercesiones, lo tenemos que multiplicar todas las probabilidades. Al multiplicar todas esas probabilidades, que ahora explicaré uno por uno la cuantificación, nos da esa cifra que quiere decir que haya una persona que cumpla esas 14 coincidencias, la probabilidad es de 0,12 ceros y un 14. Y quiero hacer una diferenciación entre lo que es la probabilidad de estimación y la probabilidad a posteriori. Si yo hiciese una estimación de decir, ¿quién se va a dormir? Pues podría decir 5 de cada 100, porque un 5% sin tanto objetivo. Pero este no es el caso. Nosotros estamos trabajando con datos históricos de hechos consumados. Cuando hay hechos consumados, la probabilidad no es una probabilidad predictiva a ciegas, sino que estudiamos, vemos el tipo de sangre que tenían, vemos el tipo de torturas que tenían, vemos cuántos crucificados había. Es decir, las probabilidades que vienen a continuación son probabilidades no, permitidme la expresión, aunque sé que no es adecuada, no esotéricas. Son probabilidades que pueden ser discutibles, por supuesto. De hecho, creo que nosotros nos hemos quedado cortos por ir a lo prudente, pero estas probabilidades que voy a mostrar ahora, creo que de forma gráfica para que se entienda la profundidad de este dato, son bastante consistentes. Habría que... es comparable... Cuando quieran, saldrá. Ahora sí. Vale. Es comparable a que esos 14 dados caigan por la misma cara. Pero con una diferencia, que algunos de ellos tienen que tener 100 caras. Algunos de ellos. Pero 100 caras porque hemos sido prudentes. Es la misma probabilidad. Vámonos a Jerusalén. Dijimos, vamos a ponerle a esto un contexto real. El contexto real es cuántas personas podía haber en Jerusalén habitualmente. Hay muchos datos, hay una horquilla, nosotros nos movemos mucho con intervalos y puede ser que hubiese entre 20 y 60.000 personas de forma habitual. Es muy difícil saber, pero las fuentes dicen eso. Nosotros nos hemos situado en una posición intermedia. Como era Pascua, prácticamente todo el Estado iba allí y era absolutamente... Hay crónicas que hablan de hasta 400.000 personas. Nosotros nos hemos quedado en 200.000 personas, ¿vale? El Estado de Israel y Palestina. Si vamos aplicando una por una las probabilidades, vamos a ir diciendo que si la mitad eran hombres, si un décimo, 1 partido de 100, estimamos que fuesen crucificados, había crucifixiones masivas de hasta 5.000 personas, 6.000 personas al mismo tiempo, y pensamos que es razonable que una de cada 100 personas fuese crucificada. Que fuese clavado de pies y manos, 9 de cada 10, porque en estas crucifixiones masivas, muchas veces lo crucificaban hasta en los árboles y los daban porque no daban abasto. Y no había ni materia prima ni situación, entonces algunas eran atadas. Creemos que la mayoría eran clavadas, hemos puesto 9 de cada 10 de forma prudente. Que tuviesen heridas punzantes en el puerto de ayudo, pues ahí hemos tomado el criterio más prudente que podíamos. Es decir, otros autores han puesto que estuviese coronado de espinas y han puesto la probabilidad de 1 sobre 5.000.
porque no era una tortura. De hecho, a priori, antes de Jesús de Nazaret no se conoce ningún crucificado de espinas, después sí, por imitación, cosa que nos da también un refuerzo histórico. Pero, ¿qué criterio hemos tomado nosotros? Pues de los tres que narran los evangelios que murieron en cruz, parece ser que el único que fue coronado de espinas fue Jesús de Nazaret. Además, una herida compatible con la lanzada, hemos tomado el mismo criterio. Muchos crucificados morían con la pierna rota, se le rompió la pierna para que se asfixiase, y no pudo hacer la dinámica de su vida, y Jesús de Nazaret, que estaba ya muerto, pues se le clavó una lanza. Que fuese traspasado por esta lanza, de atrás adelante traspasado, es más difícil. 1 de cada 10. Flagelado. No era habitual que tuviera 2 condenas, el principio latino de non bis idem, no 2 veces, que sigue hasta la actualidad, que no se condena 2 veces por la misma causa. Aunque sí hay relatos donde primero, no por condena, sino por castigo, no era una condena, se le debilitaba y después se crucificaba. Llegado a este punto, nos quedamos solo con una persona posible. Llegado a este punto. A partir de ahora, entramos en número rojo. Que tuviese una alusación del cartílago nasal, creemos que 1 de cada 3, por la experiencia de Alfonso, por sus más de 3.000, ¿cuántos sí? ¿4.000? Perfectamente. Lo ha visto. Que los mechones capilares arrancaban en la misma zona. Bueno, en la misma zona, muy importante, porque coincide en síndrome de sudario. 1 de cada 10, que se envolviera en un sudario. La ley obligaba a envolver la cabeza en sudario de las caras que estuviesen, bueno, torturadas, ¿no? Había caras que no eran torturadas, y no tenemos seguridad de que a todo el mundo se le envolviera en un sudario. Que fuese sepultado y cubierto en una sábana. También pensamos que 1 de cada 3 es prudente. Que fuese cubierto de aromas, esto es mucho menos frecuente, porque encima eran súper caras. Eran carísimas, y más los aromas que refleja el Evangelio. El cabello avermazado, creemos que 1 de cada 100 es prudente. No he dicho antes que el cabello avermazado era origen de sangre, sudor, barro, de todo el amasijo que se iba creando de fluido en la cara, que iba chorreando desde cabeza hacia abajo, de las caídas y de todo, pues podía crear un pelo muy avermazado, tipo como si tuviese comina, pero lamentablemente con otra connotación, ¿no? Y por último, que tuviese sangre de tipo AB, y los últimos estudios dicen que el 8% de los judíos tienen sangre AB. Con todo esto, nos quedaría 0, creo que son 8 ceros y un 2. Persona. Hemos hecho un ejercicio de extrapolación, que la Oficina de Referencia de la Población Mundial dice que desde hace 50.000 años ha habido más de 108.000 millones de Homo sapiens anatómicamente modernos en toda la historia. Tenemos que tener claro que el volumen de población más grande es de los últimos 2 siglos. ¿Vale? Ahora mismo hay, creo que 8.000 millones de personas en el mundo, me parece. ¿Qué habría que decir? Pues para que hubiese una persona solo que cumpla esas 14 características, ya lo llamamos la 15ª, se necesitarían 10 millones de personas. Es decir, 92 veces la población que ha vivido en este planeta. 92 tierras como la que tenemos hoy. ¿Qué nos deja esto? Nos deja en nuestras manos una reflexión que no podemos negar que Jesús de Nazaret es el candidato número 1 y que a día de hoy no hemos encontrado candidato número 2. ¿Es Jesús de Nazaret el hombre que está en la sábana y en el sudario? Pues no lo sabemos ni lo podemos decir, ni tenemos evidencia. Lo que sí decimos es que es el candidato número 1 y que no hay candidato número 2. Sería interesante que alguien desmontara esto y que dijese que no ve bien para tomar como indicio que Jesús de Nazaret, como sospechoso, fuese la persona que está en esta parte. La segunda parte me exige
agradecer a Juan Manuel Miñarro todo el compañerismo, todo el cariño y toda la generosidad que tiene conmigo desde el primer día que me conoció, que sobre todo ha sido un privilegio poder trabajar con él y poder ponerle número básicamente a su genialidad, que ahora veremos varios detalles, ¿no? Nosotros, como ha dicho perfectamente antes él, tenemos que buscar un método. No vamos buscando a ciegas, vamos buscando con método. Tenemos 1000, ni siquiera hipótesis, prehipótesis, tenemos 1000 cosas que vemos y poco a poco se van centrando. Y hay que tener un faro. Ese faro es el método de trabajo. Aquí el método de trabajo obvio, evidente, y esta mañana ya se ha mencionado, ¿cuál? Pues como no puede ser de otra manera, la primera metodología que se busca, pues la del ADN, pues si hay sangre aquí, si hay sangre ahí, pues vamos a buscar el ADN. La explicación de Alfonso, evidentemente la tomo como evidente y que el ADN hoy en día pues no puede avanzar. ¿Y entonces qué hacemos ahora? Nos rendimos, no está en nuestro espíritu, sino lo que buscamos es tener una metodología comparada. Hay una metodología comparada que lleva utilizándose más de un siglo, que es la identificación por huellas dactilares. ¿Cómo buscamos nosotros las huellas dactilares en síndrome sudario? Bueno, vamos a verlo, si podemos hacer una comparación. Lo primero que hacemos es buscamos bibliografía sobre este tema. Antonio Barberá en 2011 en un artículo brillantísimo de resumen que habla de la dactiloscopia, de cómo se pueden comparar, cómo se puede identificar que dos huellas dactilares son iguales. Bien, sin decir a qué persona pertenece. Pero dos huellas dactilares tienen su estrategia de identificación. Para ello da 3 pasos, las singularidades. Todos tenemos una serie de singularidades de nuestra huella dactilar. No es la forma, no es la forma de los círculos, quería decir, sino la forma de esas singularidades. Hay muchísimas, se llaman minutarias, y que, dependiendo de cada una de ellas y del número que tengan cada una de ellas, se puede identificar si son o no de una misma persona. Estos son lo que los sistemas judiciales del mundo piden para identificar dos huellas dactilares como únicas, como de una misma persona. Yo voy a presentar aquí 16 puntos coincidentes. Tenemos más, que de momento no vamos a sacar, pero hay más de 16 puntos coincidentes. Estamos esperando a confirmación. En la práctica totalidad de los países del mundo se nos daría numéricamente por válido que la identificación que haremos a continuación, un juez nos daría la razón, con la hipótesis de que tanto síndrome como sudario corresponden a la misma persona. Pero es que la letra pequeña está en que las leyes dicen que no basta con ese número, o al revés, que puede ser menos número si la singularidad es tan peculiar que permite identificar esas dos formas que son tan específicas por los ojos de un experto. Entonces, aquí ya venimos del trabajo de un experto que identifica singularidades en 2 caras. La huella dactilar viene en una. Nosotros os vamos a mostrar 2 caras. Si mi cabeza fuese un dedo, por la parte de delante y por la parte de atrás. 8 y 8. Cuando estamos duplicando la información que damos. ¿Cuál es el proceso ahora? Pues el proceso es escaneamos el cuerpo y vemos qué singularidades pueden aparecer que sean comparables. Aparece sobre todo desde junio, como ha contado Juan Manuel el año pasado, aparece, yo recibo esta imagen el 24 de abril del año pasado, de la síndrome y del sudario, con esos puntos marcados en la frente. Yo tengo que dar mi palabra de honor que, primero, yo físicamente todavía había visto a Juan Manuel Miñarro, no lo habíamos visto nunca, solo hablábamos por separado, él trabajando en su taller, yo trabajando en el mío. Y segundo, que trabajábamos en ciego. Lo que él hacía, me lo pasaba y yo ni siquiera comparaba estructuras anatómicas. Yo veía puntos. Ellos ven estructura anatómica, yo veo puntos. Él me pasa y establece una metodología. La metodología
empieza con un pretén las condiciones iniciales, yo empiezo a medir y a ver qué iba saliendo para perfeccionar el método, que lo hacía con unos ajustes metodológicos, qué programa informático, qué mido, cómo lo mido, en fin. Después corregimos esos puntos y por último hacemos un test al 100%. ¿Vale? Estos puntos que aparecen con esa dimensión, como ha dicho Juan Manuel, él me da áreas. Yo esas áreas las tengo que convertir en puntos, porque si no las mediciones no serían posibles. Yo tengo que medir en puntos lo prudentemente pequeño. De 0,9 centímetros de diámetro, utilizando dos criterios, los criterios gravitatorios, signo y sudario, no estuvieron expuestos a las mismas fuerzas gravitatorias por las distintas posiciones, y a criterio de intensidad de color, reduzco esos puntos, hay alguna reducción del 44,88%. El punto de ser ese negro se queda a ese blanco, ¿vale? Paso rápido esto porque yo sé que es un poco aburrido, pero bueno, estas dos características de validez y confiabilidad son necesarias en cada investigación y que nuestro proceso es que medimos en 2 dimensiones, que cada dimensión se midió en 3 ocasiones, que después la escala la contrastábamos con 2 facsímiles, Juan Manuel en Sevilla y yo con el mío, con ese y con este, y por último se revisaron errores una vez hechas las medidas. Pues en la frente se quedan estos puntos, en la nuca se quedan estas áreas que Juan Manuel me sitúa las similitudes del punto 8 ahí, y yo termino en una reducción de casi el 1000% de la dimensión. Y entonces, en una conversación de Juan Manuel, yo le digo, pero Juan Manuel, ¿por qué me sitúa el área? Entonces me da esta respuesta aplastante que comparto con vosotros. Me dice, dime dónde está el punto que sangra. Si alguien es capaz de adivinarlo, nos ayudaría muchísimo para la próxima investigación. Porque es muy difícil, y más en una tela, saber dónde está sangrando. ¿Cuál es el punto exacto donde está sangrando? Es muy difícil. Él, con la honestidad del investigador, pone áreas que son absolutamente homologables de una a otra, ¿vale? Yo tengo que saltarme esa prudencia y situar esos puntos. ¿Qué es lo que hago? Ahí ya coloco los puntos y aquí viene la genialidad una vez más de Juan Manuel. Esta mañana os he puesto una imagen así. Esa es la nuca del sudario. La nuca del sudario, él ve la correlación así. Hay una diferencia de escala entre lo que hay en las síndromes, entre esta parte y esta parte. Y él me dice, mira Pedro, esto está correlacionado. Bueno, aquí hay un cambio de escala y sí, pero está correlacionado. Miren, la correlación lo que hace es medir distancias relativas, no distancias absolutas. Es como una constelación, que si queremos ver 2 constelaciones que son iguales de 2 puntos distintos, si vemos la distancia entre cada estrella, si se conservan, estamos viendo la misma constelación, ¿no? Es lo que hace. Entonces, vamos a medirlo. Esos son esos puntos, vamos a empezar a medir. Ahí están los puntos ya situados. Y es muy importante que sepamos por qué esa diferencia de escala. ¿Por qué en la síndrome en la nuca hay una distancia mucho más grande que en el sudario? La síndrome cae encima de la cara con su propio peso. Está acostado y cae la sábana encima de la cara. Y en el sudario está totalmente comprimido la tela. Y aparte, porque esa era la función del sudario, era que no saliese ni una gota de sangre. De hecho, hay varias manos que tenemos identificadas y está en la literatura, absolutamente apretadas varias veces, varias manos, para que no salga. Entonces, la compresión que hace en la nuca, en la frente menos, porque la nuca se mantiene constante, pero ¿y el pelo? El pelo es súper flexible, se puede mover, su posición es completamente 3 segundos más tarde, el pelo puede cambiar de forma distinta. Esa compresión hace que esa sangre se vuelque de forma distinta en esos radios, ¿vale?
y empezamos las mediciones. Las mediciones comienzan con esos puntos y midiendo. Esto está 400%. De cada punto a cada punto, de centro a centro, de centro a extremo, de extremo a extremo, y nos va dando la distancia longitudinal y angular. Dos dimensiones, dos medidas. En las huellas dactilares solo se mide el ángulo no se mide, solo se están midiendo puntos. Aquí estamos duplicando la información. Si vemos por el tren sudario de la Victoria, de centro a centro, de extremo a extremo, y aparecen 4 tablas como esta, que evidentemente os voy a ahorrar el sufrimiento, pero os explico rápidamente cómo funciona. Del punto 1 al punto 2, centro-centro, extremo-extremo, extremo-centro, en síndone, del punto 1 al punto 2, en sudario la misma historia, y hacemos un promedio. Y después hacemos las desviaciones. Hablamos de ángulo, ¿vale? Esta es la medición en ángulo. Hacemos un promedio y su desviación. Así lo vamos calculando longitudinal y angularmente en frente y nuca, y empiezan a salir estos resultados. Que, como dice Guillermo muchas veces, que no tenían por qué salir. Estas distancias relativas no tenían por qué salir, porque podía formarse una imagen absolutamente distinta. Y si no, cuando hay una herida, poneros 2 telas o 2 tiritas en posiciones distintas a ver si deja la misma imagen y con la misma forma. Estos puntos, estas distancias, están absolutamente correlacionadas. Le aplicamos 9 tests, tampoco voy a aburrir con ellos. Seleccionamos los 6 más pesimistas. Además, con distintas cualidades de muestra. Y estudiamos la correlación. Sí que me quiero detener en que entendamos que es la correlación. La correlación es la relación entre 2 variables según su movimiento. Por ejemplo, si un alumno estudia mucho, está correlacionado positivamente con que saque mejores notas, ¿no? Si una persona gasta mucho, pues está correlacionado negativamente con que tenga peor vida, ¿no? Gasta mucho influentemente, ¿no? Hay correlaciones positivas y negativas. Hay hechos no correlacionados. No tiene que ver nada que hoy haga calor en Ronda con que esta noche en la final de la Copa del Rey gane Mallorca o gane Atlético. O sí. Pero bueno, a priori no hay ninguna hipótesis de correlación, ¿no? Luego tenemos correlaciones débiles, fuertes y muy fuertes. A partir de 0,6, 0,7 ya se supone que la correlación es muy seria. Antes de nada, aplicamos un test que nos dice: estos puntos están correlacionados, tenían que salir 0,5 como mucho. Estos son los valores que salen. El más pequeño de todos ellos, el más cercano, es casi 1.000.000 de veces más pequeño que lo que se necesita. Una vez, insisto, tampoco me voy a detener mucho en esto porque después hay cosas más bonitas que contar. Estas son las correlaciones que nos salen en el primer test de correlación, por encima del 85%. En el segundo test de correlación, toda la correlación muy fuerte, excepto la nuca, que es la correlación fuerte, y la angular, que es la correlación fuerte. Los ángulos, en espacios tan pequeños, en el momento que se varía un poco la mancha, el ángulo cambia mucho más que los objetivos. Entonces, es absolutamente normal. Y es normal que las correlaciones salgan peores en la nuca que en la frente. Bastante normal. Por tanto, y resumiendo, aceptamos la hipótesis con valores de 10 millones de veces mayores a los exigidos que síndrome y sudario, las manchas que hemos estudiado están correlacionadas. Y con estos niveles de forma promedio. Un 94% en la frente lineal y 80% angular, y en la nuca un 83% lineal y un 78% angular. Pero esto no es lo importante. Esto no es lo importante. Lo importante es por qué no coincide al 100%. Y esta es la explicación bonita de esta serie. Nosotros creemos que hay un límite de tolerancia
desgracia hay un error intrínseco en las dos telas, por ser telas, por estar formadas como están formadas, entre un 13 y un 16%. Haga lo que se haga, se va a dar un error mínimo de entre un 13 y un 16%. ¿Por qué? Porque las tensiones estaban sometidas en ese momento a tensiones distintas, porque tuvieron momentos distintos de formación, porque tuvieron distintos tiempos de exposición. Seguramente nosotros creemos que la síndrome estuvo muy pocas horas, por no decir muy pocos minutos. Distintas posiciones, en vertical, en horizontal, bueno, el sudario tuvo hasta 3 posiciones distintas. Las arrugas, que ahora las veremos, la presencia de pelo, que es un elemento absolutamente distorsionador, y por último los cambios físicos y químicos que han tenido durante 21 siglos estos dos libros. Por lo tanto, lo que sería raro es que saliesen informaciones al 100%. Sería imposible. Y si no, todo el mundo vamos vestidos de tela. Si alguien no lleva ropa o lleva una posición impoluta en su camisa o en su traje, que me lo diga. De hecho, 2 personas vestidas con la misma camisa, aunque sean gemelos, si se sientan, tendrán posiciones distintas en esas 2 camisas. Eso nos da a nosotros una capacidad predictiva que ya hemos utilizado. Simplemente por darle un dato. Ese es el sudario en la parte de abajo, por una foto del escáner, y esta es una foto de luz rasante. Obsérvese el número de arrugas que hay en el sudario. Son telas de lino, todo el mundo hemos tenido ropa de lino y sabemos lo rápido que se arruga, ¿no? Pues más si han estado dobladas, manipuladas, etcétera. Pues vamos a la tercera parte. ¿Qué tenemos en el proceso? Ya lo ha dicho esta mañana Juan Manuel. Volvemos a la misma historia. Juan Manuel me sitúa unas duplicidades y bueno, hay unas promociones que también esta semana hemos estado trabajando con Alfonso. Vuelvo a trabajar y agradecer a ellos dos que también este trabajo es suyo. Esas duplicidades, la síndrome, lo ha dicho él esta mañana, ahí hay una imagen muy tenue de una sombra, ¿no? Ahí también la hay. Y si se ve, está la imagen absolutamente duplicada. Aquí tenemos la epsilon que tanto hemos hablado. Esta mañana también la ha marcado como y vemos esos 3 puntos sospechosos. Empezamos a medir y puede ser que esos puntos se desplacen así, porque encima tienen la misma dirección que las rayas de la derecha, que las manchas de la derecha. Vamos a ver si es verdad. 48,8 grados, 48,8 grados, 44,7, 52,9, 59,2. Estamos hablando de un desplazamiento angular totalmente admisible. No queramos que sean en decimales absolutamente iguales. De hecho, si yo quisiese, coinciden. Pues vas poniendo el punto en un sitio u otro, pero aquí lo que buscamos es situamos puntos primero y después pero es que además 35,7. Es que esto, lo hablábamos en la comida Juan Manuel y yo, es absolutamente iba a decir inatacable, pero Alfonso me redimiría, es muy difícil de hacer. Porque es una duplicidad tan clara que a ver quién falsifica esa duplicidad. ¿Cómo se desplazó longitudinalmente? Pues prácticamente hay unos 2 centímetros de izquierda a derecha. Además, de arriba abajo, unos 2,82 porque esta distancia es exactamente la misma. Además, ronda 2,5 aproximadamente la única. Estamos, sin duda, en un proceso en el que, sin duda, estamos en hipótesis, en un proceso en el que en el enterramiento, si fuese el de Jesús de Nazaret, se coloca una tela que mide 4,40, se coloca, se baja la tela, como no gusta cómo queda,
se vuelve a levantar y se vuelve a colocar. Estando la primera vez, muy poco tiempo, se crea una imagen muy tenue, se levanta y cae y ya se queda la imagen completa. No conozco a nadie que no se arregle la ropa al menos una vez, lo mínimo. En la cama nos ponemos y nos movemos, que es lo normal que una tela tan grande cuando se colocase, no se colocase, se dejase caer, tuviese un mínimo movimiento. Estas duplicidades así lo demuestran. En proceso, además, y esto estaba muy embrionario, tenemos que dar unas vueltas, pero ya damos unos resultados al menos curiosos. Alfonso, partiendo de las imágenes que tenemos de síndrome sudario, de su hoja de simetría, de su distribución, como contó Juan Manuel esta mañana, sitúa un plano anatómico, eso. Y vamos haciendo proporciones, tanto en síndrome como en sudario. Esa proporción entre el vértice craneal y la espina nasal, la proporción de 1,50. Dividido entre el vértice craneal y el límite inferior de la mandíbula. Hacemos lo mismo en sudario, 1,46. Podemos hacer lo mismo con el nivel de la pupila ocular, el nivel de la comisura de los labios y el nivel de la mandíbula en su región mentarial. 1,44, 1,45. A priori, y queda mucho recorrido todavía, las proporciones son prácticamente iguales entre la imagen que del rostro en la cara de sudario y de síndrome, prácticamente iguales. Esas dimensiones anatómicas son prácticamente iguales. Sin duda, soy el mejor individuo de la EDICE en echar fotos, en el aspecto diferencial y más de captar una imagen histórica. Pues en esa imagen histórica yo rápidamente fui súper ágil y quise decir que yo estoy aquí. Que no se vaya a creer la gente que no estuve. No vaya a ser que si no sale después te deja, pero no, yo estaba aquí. Pero es que en ese momento fue el momento en que Juan Manuel está dándose vueltas por ahí, tranquilamente, está en su taller dando la vuelta y de repente abrimos y dice, oye, ¿vosotros no habéis visto esto? ¿No habéis visto esto? Y nos podemos darle vuelta a esto. Y de repente son estas veces que la vida te sonríe y yo miro, en el momento que miro a Alfonso, miro la cara y dice Alfonso literalmente, esto es lo bonito de contar esta patadita, ¿no? Dice, a ver Alfonso, céntrate. Y dice, estos son heces. Estos son heces. Claro, ha habido algunas semanas de convulsión en esto, porque a ver cómo se iba a tomar la comunidad que digamos que hay heces, ¿no? Y ellos lo ven todo y yo veo puntos. Entonces yo rápidamente digo, bueno, si hay heces y está en la zona de los glúteos, voy a trazar el eje de simetría y cuando trazo el eje de simetría veo debajo de esa mancha, ese agujerito, una mancha. Pero digo, Alfonso, ya no solo hay quemadura, sino es posible que eso también sea heces y encima como está justo en el pliegue interglúteo, me dice, no lo sabemos, tenemos que esperar a confirmarlo, pero es muy razonable que si hay en ambos lados de los glúteos, en el centro también haya. Y esta foto también es histórica, pero no lo voy a contar. Va a ser muy interesante, simplemente. Pero vamos a dejar unos momentos que esta mañana, esto se lo hemos comentado a Guillermo, lo que vimos en ese momento, de nuevo Juan Manuel dice, lo que ha dicho, aquí tiene que pasar esto. Y en ese momento, yo como vi una estructura simétrica igual, dije, se ve, y se veía. Como necesitamos que nos invitéis otra vez, para la próxima volvemos. Pues voy terminando. Lo hemos situado en lo posible y en la incertidumbre y tenemos que intentar anudar esta triangulación entre sudario, Jesús de Nazaret y síndrome de Turín. Si tenemos 14 características coincidentes, ya 15, que nos dan
ese número tan largo que es indecente hasta nombrarlo. Si tenemos 16 puntos coincidentes, tenemos más, pero cuantificados 16. Y estamos en esos niveles de probabilidad. Volvemos al principio de la conferencia. ¿Qué consideramos razonable? ¿Qué probabilidad consideramos razonable? Consideramos razonable que a esos niveles digamos que Jesús de Nazaret es un buen candidato para estar envolviendo esas dos telas, porque con esas condiciones ya cada uno que establezca su nivel de raciocinio de acuerdo a esas dimensiones. Ahora, lo que sí es indiscutible, que con esas proporciones de coincidencia, ningún sistema judicial del mundo lo echaría hacia atrás. Por lo tanto, creemos que matemáticamente los datos obtenidos están por encima de cualquier exigencia de la práctica totalidad de los sistemas judiciales del mundo. Del mundo. Pero aún así nosotros vamos un paso más allá, y es que hay una pieza, esa pieza dorada que tiene que encajar para hacerlo todo tangible. Si con esas mediciones tenemos el escaneo, situamos nuestros puntos, nuestra huella dactilar y nuestra huella craneal, digamos, por delante y por detrás, y la identificamos hasta un 86%. Si somos capaces de situarlo en un cuerpo 3D y que ese cuerpo coincida, que esas heridas coincidan anatómicamente con lo que dicen expertos, las personas que más saben del mundo sobre esto, lo digo con todo el orgullo del mundo de Estados Unidos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos alguien que sepa plasmar este concepto anatómico, esta estructura humana en una cabeza real. Teníamos que tener a alguien que tenga los conocimientos científicos, que tenga el suficiente talento para crear el candidato número 1, por si viene algún candidato 2, y compararlo. Y tenemos la dicha, vosotros tenéis la dicha de que sea andaluz, yo tengo la dicha de que sea mi amigo y de haberlo conocido y aprender. Este es el candidato número 1 en el que situamos la herida como creemos que muestra el síndrome sudario según la ciencia. El hombre de la sábana santa, el hombre del sudario de Oviedo, candidato número 1 a ser Jesús de Nazaret, sin candidato número 1. Por tanto, termino. Y Juan Manuel lanzaba una pregunta esta mañana. Decía, aquí realmente la pregunta que hay que contestar es: ¿la síndrome y el sudario de Oviedo son dos telas de un mismo cuerpo? Creo que he repetido varias veces durante esta conferencia, durante los 55 minutos que llevo, que intentamos ser prudentes. Somos tan prudentes que nos callamos muchas cosas, que intentamos asegurarlas 20 veces antes de decirlas. Pero también es verdad que somos responsables. Y como científicos, desde que conseguimos esta correlación que viene 35 años demostrando el equipo de investigación, desde que Guillermo, con aquella generación brillante, abrió las puertas y nos ha traído hasta hoy, que se ha ido demostrando cualitativamente y que ahora hemos puesto un número que está por encima de toda prudencia, no nos queda otra opción que tener la responsabilidad de hacer caer ciertos números. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias, don Pedro, por esta interesantísima y novedosa ponencia
que nos ha dado con respecto a todos los estudios que se hacen de la correlación de una pieza con la otra. Y ahora, como siempre, abrimos un turno de preguntas para que don Pedro la pueda responder. En matemáticas habitualmente hay pocas preguntas. Los alumnos son decir, ya en mi casa me entenderé yo, porque si le pregunto a este lo que le acaba de explicar, va a saber que no sé nada. No digo que sea vuestro caso, que seguro que lo he explicado fantástico. Bueno, yo voy a lanzar, si me permite, don Pedro, una pregunta que nos ha dejado en el aire. ¿Con cuántos puntos más están trabajando, puntos maculantes de heridas y demás, para aumentar esa probabilidad más? Fijo, con candidato fijo, hay dos más. Dos más. Y áreas, el problema es que estamos en áreas. Dos más que, por prudencia, queremos comprobarlo. Pero ahí, Juan Manuel lo dice, como nos pongamos a mirar, sacamos 500. Y es verdad, es que hay tanto que buscar. Y encima tenemos la suerte que estamos en un momento de efervescencia investigadora porque tenemos nuevos materiales, tenemos nuevas impresiones y estamos viendo mucho más cosas. Esta mañana Alfonso sacaba una imagen que veía desde hace tiempo sospechosa y el otro día cuando vio el material dijo, ahora ya lo tengo claro del todo, ahora ya puedo contar lo de la mucosidad, ¿no? Lo tenía muy... pero hace falta tener eso. Es que es muy difícil trabajar con manchas que a veces no sabes lo que es, no sabes si es cera, si es óxido, si es... no sabes lo que es. Entonces, para tener e identificar, dos tenemos bastante claro que son candidatos muy probables, pero hasta que no estamos convencidos al 100%, nosotros sí que trabajamos con 0% de incertidumbre. Si no está al 100% claro, no lo sacamos. Aún así creemos que 16 puntos son absolutamente suficientes y más con las peculiaridades que tiene y más en dos zonas, porque no olvidemos, insisto, que la metodología no es solo una zona, como tal, nosotros trabajamos por delante y por detrás, lo que implica la teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ah, sí, allí hay. Gracias, muchas gracias. Ahora no era tan difícil. Yo, de número 0. Bueno, muchas gracias a la hermandad por darnos la oportunidad de disfrutar de estos ponentes tan maravillosos y a ustedes por venir a Ronda y darnos este regalo. Dos cosas. Nos ha dicho que el sudario estuvo pocos minutos, ¿no? Así no. Estuvo, creemos que poco tiempo. Ah, vale. En el traslado desde el cuerpo de Jesús, desde el Calvario hasta el Santo Sepulcro, lo que es el sudario lo llevaba al cuello, sí. Lo llevaba en la cara. Nosotros creemos que estuvo puesto, se puso en cruz, en posición vertical, cuando se baja se tira al suelo y se queda en posición horizontal, con la frente, como ha contado Guillermo esta mañana, y después cuando se traslada sigue llevando el sudario puesto. Una vez que se entra al sepulcro, se quita con extremo cuidado, porque restregones claros muy poco, se quita con extremo cuidado, inmediatamente se pone encima de la losa la síndrome de abajo y encima de la síndrome. Cuando terminan llegaba la hora, entraba el Shabbat, tenían que terminar los enterramientos, la presión de los soldados, etcétera, etcétera, y creemos por cuestiones que si después quiere contar Alfonso con más tranquilidad, se ve clara, se ve con... Creemos de forma prudente que el cuerpo estuvo muy poco tiempo en ese sepulcro envuelto en esa sábana. Seguramente pocos minutos después de correr la piedra, el cuerpo cambió y dejó esa huella ahí. No sabemos cómo, no sabemos qué, pero, o por lo menos si no cambió, dejó esa huella ahí. Lo que sí sabemos es que por la mañana del domingo ya no estaba.
¿Qué pasó ahí? Pues no lo podremos saber nunca, excepto que viajemos en el tiempo, nos metamos dentro del sepulcro y veamos el acontecimiento y lo grabemos. Si alguien lo puede grabar, soy yo, que estaré allí con la cámara para solucionarlo. Y luego en el arca que nos decía Juan Manuel esta mañana, ¿no? Que se guardaron todas las reliquias y se ha llegado hasta allí, hasta Oviedo, ¿no? Cuando se descubrió, había más objetos, ¿no? Nos han dicho esta mañana. Sí, sí. Pero que no han sido analizados ni... Es que exceden a nuestro trabajo de estudio, es decir, nosotros nos centramos en el sudario de Oviedo, en la síndrome de Turín y en el cáliz de Valencia, ¿no? Y el objeto que al colegio que nos interesa es el sudario de Oviedo, los otros no son competencias de nuestro ámbito de estudio. Gracias. Comentar que después de finalizar la última ponencia vamos a subir a los 4 ponentes al paredón para que con un último turno de preguntas y se va a hacer una simulación de cómo pudo estar la síndrome en la cabeza de Pepito o de algún voluntario, ¿no? El sudario, ¿no? Pepito le llaman, ¿no? o de algún voluntario que le ponga en la cabeza. ¿Preguntas? ¿Una más? ¿Nada más? Bueno, pues entonces lo que hacemos es un receso y a las 6:30 empezamos. Gracias.